Buenos días, chicas. A ver, bueno, este es un vídeo para repasar un poco los conceptos de teoría del tema 5. Bueno, en vuestro libro al final viene una especie de, de repaso, ¿vale? De este repaso no entra todo. Esto que vemos ahora mismo en pantalla no entra, ¿vale? Empieza diciendo, iniciamos un estudio a la unidad del concepto de elemento químico. Bueno, ese concepto lo deberíais de tener. Un elemento químico es una sustancia pura que mediante métodos de separación de mezclas no se podría separar en varios componentes, ¿vale? Eso sería desde un punto de vista, sería una de las posibles definiciones de elemento químico. Otra definición sería una sustancia que a nivel molecular o atómico, es decir, si mirásemos eh, microscópicamente y pudiéramos ver que veríamos átomos o moléculas de un único tipo de átomos, ¿vale? Todos los átomos que estuvieran en forma atómica o estuvieran formando moléculas serían todos idénticos. En el momento que haya más de un tipo, con que haya solo dos tipos, ya no es un elemento. Puede ser una mezcla, un compuesto, depende, ¿vale? Pero los elementos químicos solo hay un único tipo de átomo, ¿vale? Esas serían las dos posibles. Es importante saber si los elementos son metales o no metales. Como os expliqué en clase, dependiendo del tipo de átomo que sean, del tipo de elemento que sea metal o no metal, sabemos que cuando forman compuestos, cuando varios elementos se unen para formar un compuesto, este compuesto puede ser covalente o puede ser iónico o puede ser metálico también, ¿no? Que son los tres que hemos visto. Si es un elemento metálico, pues la sustancia es un metal. Si se une un elemento metal con un elemento no metal, entonces estamos hablando de una sustancia iónica. En las sustancias iónicas hay iones unidos formando una única estructura, una especie de macromolécula, ¿vale? Formada por millones y millones y millones de iones. Y si los dos elementos son no metales, los que se unen, entonces el compuesto es covalente y lo que forma son moléculas. ¿De acuerdo? Bueno, existen diferentes clasificaciones, las tablas de Mendeleev y de Lothar-Meyer, ¿vale? Que dan lugar al actual, pero bueno, lo importante es que tenéis que saber que se organiza en grupos y periodos, ¿vale? Los periodos son las filas horizontales, ¿vale? Existen 7. Y los grupos son las columnas verticales, que hay 18. Es importante saber que la columna 18, la que está a la derecha del todo, son los gases nobles. Estos elementos no son ni metales ni no metales, son gases nobles y no forman compuestos, ¿vale? Tienen una situación muy estable y no necesitan formar compuestos. Del resto de los elementos, pues cuanto más a la derecha están, más son no metales y cuanto más a la izquierda, ¿vale? Son metales, excepto el hidrógeno, que es un no metal y está situado en el grupo 1, ¿vale? Bueno, lo importante viene ahora. Los compuestos, ¿vale? Se representan mediante fórmulas químicas que ya hemos visto, ¿vale? En la fórmula química aparece siempre un símbolo químico, un número, un símbolo químico, un número. Por ejemplo, si fuese binario, es decir, si fuese un compuesto formado por dos elementos, la fórmula sería un símbolo químico de un elemento, a continuación iría un subíndice, un número, escrito como subíndice, es decir, está escrito un poco por debajo de la línea donde está escrito el símbolo, vendría un segundo símbolo químico y un segundo subíndice. Vale. Sabemos que cuando no en el subíndice no aparece nada es porque hemos omitido un 1. ¿De acuerdo? Y ese subíndice que nos indica la proporción numérica en la que se encuentran los átomos. Por ejemplo, la molécula de H2O significa que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Vale? También os dije en clase que si
los dos símbolos, si los dos símbolos son no metales, entonces la fórmula, aparte de darte la proporción en la que se encuentran los átomos en ese compuesto, también nos dicen se corresponderían con los elementos que se han unido exactamente para formar una molécula, ¿vale? Es decir, en el agua, que el hidrógeno y el oxígeno son no metales, se forman moléculas en las que se unen un único átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Y esto se repite millones de veces. Es decir, en un vaso de agua hay millones y millones y millones y millones de moléculas, ¿vale? Todas individuales dentro de ese vaso, ¿no? Por otra parte, si lo que tenemos es, por ejemplo, cloruro de sodio, NaCl, la proporción sería un átomo de sodio por cada átomo de cloro. Pero en este caso, como el sodio es un metal y el cloro es un no metal, este compuesto sería un compuesto iónico. Entonces, en la realidad no existen moléculas. No es que un átomo de sodio se una a un átomo de cloro, como en el caso del covalente, sino que hay millones de átomos de sodio que han cedido electrones a millones de átomos de cloro, de manera que existen millones de iones positivos sodio unidos a millones de iones cloruro, es decir, cloro con una carga negativa, ¿vale? Formando un cristal, ¿vale? Bueno, eso es lo que debemos saber de las fórmulas químicas. La fórmula química nos permite calcular la masa molecular, ¿vale? Esto tiene más sentido con los compuestos covalentes. Entonces, la masa molecular nos viene a decir la masa de una molécula. Es decir, si cogiéramos una molécula, la pusiéramos en una balanza, es decir, en un peso, ¿vale? Nos diría su masa, su peso en UMAS, ¿vale? Que se llama unidad de masa atómica. No utilizamos el gramo, ¿vale? Porque las moléculas son muy pequeñas. ¿Cómo se calculaba? Pues muy sencillo. A partir de las masas atómicas, yo te digo yo os diría lo que pesa cada uno de los átomos y vosotros iríais sumando la masa de todos los átomos que forman esa molécula. En el caso de la molécula de agua, pues sumaríamos 2 veces la masa del hidrógeno más una vez la masa del oxígeno. El resultado de la masa molecular siempre es en U+, ¿vale? Ponemos una U minúscula después del numerito indicando su masa. De acuerdo. Después de esto lo que estudiamos es el concepto de mol. El concepto de mol es una manera muy especial de contar, ¿vale? Entonces existe un número atómico que es el número de Avogadro, ¿vale? Existe un número que es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, y de manera que decimos que hay un mol de algo cuando tenemos ese número de partículas, ¿vale? Entonces, si tuviéramos 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, diríamos que tenemos un mol de sodio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mol, que es la unidad de una magnitud que se llama cantidad de materia, que representamos con la letra N minúscula, acordaos, ¿vale? Lo que hace es medir la cantidad de sustancia que hay. Existe una segunda manera de expresar la masa, ¿vale? De un compuesto, no como masa molecular, sino como masa molar. La masa molar es en número idéntico a la masa molecular, pero ¿qué es lo que cambia? Las unidades. En vez de expresada en UMAS, la expresamos en gramos mol. ¿Por qué? Porque de la manera en que hemos definido el mol, nos dice cuántos gramos, ¿vale? La masa molecular coincide con el número de gramos que pesaría un mol de ese elemento o esa sustancia, ¿vale? Por lo tanto, para calcular la masa molar, lo que hacemos realmente es calcular primero la masa molecular y cambiarle las unidades, nada más. Se calculan exactamente igual las dos, ¿vale? Y esto sería todo lo que tenemos que saber del tema 5, ¿vale? Hasta luego, chicas.